Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Bueno, comienzo diciéndoles algo, y es algo, ¿verdad?, muy personal. De hecho, pocas veces me gusta hablar de esto, y es acerca de la relación con mi padre. ¿Por qué? Porque yo recuerdo a mi padre como una persona muy bien. Y lo digo porque desde mi niñez tuvimos una relación muy, pero muy bonita, ya que mi padre es de esa gente que salió del campo y que decía, a mis hijos yo tengo que darle lo que yo nunca tuve. Eso significaba de que, ¿verdad?, cada vez que uno pasaba de curso, me regalaba una bicicleta, una cosa de esa. Los padres saben, pero los hijos también. A veces, ¿verdad?, los hijos se aprovechan de esto para pedir cosas. Y sí, ajá, es cierto, esa es la realidad. Y como les dije, recuerdo muy bien esa relación tan bonita que tuvimos con nuestro padre. Lo único que todo cambió a partir de mis 15 años, fue 2005 por ahí, cuando mi padre tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y como sabrán, 14 años, entrando en una adolescencia, la falta de un padre es significativa en la vida de los hijos. Y eso lo sabemos. De manera que, aunque sí tuvimos un padre que estuvo presente en la distancia, sí presente, hubo momentos en los que físicamente sí hacía falta un padre. Y a pesar de que, gracias a Dios, desde mis 14 años, fui bautizado en la iglesia del Señor, y desde ese tiempo no me faltó, debo decirlo, la presencia de un padre, porque el mismo Dios suplía lo que tenía que suplir. Y yo recuerdo una vez que uno de los hermanos de la iglesia me llamó y me dijo, mira, Alexander, no, mira, la camisa no se pone así. Tienes que ponértela de esta manera, tienes que entrártela por dentro. Las corbatas, mira, te voy a enseñar a hacer los nudos de corbata. Y es un ejemplo de decirles de que en la iglesia del Señor yo tuve la oportunidad de tener diferentes padres. También recuerdo en una ocasión cuando a los 16, 17 años, no recuerdo muy bien, pasó algo en mi vida, algo no recuerdo exactamente, pero yo sabía que tenía un padre y yo respetaba mucho a mi padre, y me refiero ya a Dios. Pero pasó algo que me sentí mal, me sentí muy mal, porque sabía que había fallado al Señor. La verdad, no recuerdo exactamente qué fue. Lo que sí sé es que la conexión que yo tenía con el Padre Dios en un momento de mi vida, a los 16 años, como dije, se perdió. Pasó algo y me acerqué a un hermano de la iglesia llorando. Y le dije, hermano, mira, ayer hice tal cosa, me siento muy mal. Y el hermano, y le dije, bueno, exactamente, siento que la presencia del Espíritu Santo ya no está en mi vida. Fue el día anterior y yo al otro día ya me sentía mal. Y el hermano me dijo algo interesante que quiero compartir con ustedes. Y es que me dijo, hermano, le doy gloria a Dios. Porque el hecho de que tú sientas de que el Espíritu Santo ahora mismo no está en ti por lo que tú has hecho, significa que antes sí tú lo tenías. Y como ya no lo tienes, te hace falta. Y sientes ese vacío en tu interior. Hay hermanos que nunca han tenido la presencia del Espíritu Santo. Y hacen cosas por ahí y no le importa absolutamente nada. Porque nunca han tenido la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sabemos que Dios no quiere ninguna relación con el pecado. Cuando nosotros entramos en el pecado, en ese ámbito, en ese círculo, significa que hemos salido del círculo de Dios y nos hemos trasladado a aquel círculo el cual está alejado de Dios. No es que Dios se alejó de nosotros, es que nosotros de alguna manera nos hemos alejado de Él. Y por eso esa paz, esa tranquilidad en algún momento se pierde y se va. Y hermanos, precisamente el día de hoy yo quiero hablar de eso.
de nuestra relación con nuestro Padre. Lo digo, primero, Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo primero, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Así como nosotros tenemos a alguien, una figura paterna o no en nuestra vida, la hemos tenido en algún momento, así, hermanos, debemos ver a Dios. Y lo digo por lo siguiente, fíjese bien, para los judíos en el tiempo de Jesús, desde antes del tiempo de Jesús, la figura de Dios no se veía como un padre, se veía como el Dios que está atento a su pueblo, el Dios que está escuchando a su pueblo, el Dios que está pendiente de enviar a su Hijo para liberar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y los judíos así veían a Dios, lo veían a la distancia. Y de hecho, fíjese bien, tengo aquí 23 nombres que los judíos tenían a Dios. Y entre ellos está Elohim, eso lo hemos escuchado, ¿verdad? En algunos lugares, Elohim. Y Elohim significa poderoso creador. Cuando ellos querían referirse a Dios como el poderoso creador, se referían a él como Elohim en hebreo. Así tengo Adonai, el Dios que gobierna. Así tengo Yeshua Shalom, el Señor nuestra paz. Así tengo Yeshua Jireh, el Señor poderoso. Así tengo, hermanos, 23 nombres, los cuales los judíos utilizaban para referirse a Dios. Pero en ninguno de esos vocabularios está una palabra que Jesús repetía mucho para hablar acerca de Dios. Y es Abba. Abba, Padre. Ustedes lo saben. El primero que utilizó ese término para referirse a Dios, para referirse a su Padre, fue Jesús. Y usted dirá, bueno, pero es que Jesús era algo diferente. Realmente Jesús era algo diferente, una fragancia diferente, como algunos suelen decir. Pero lo cierto es que la relación que tenía Jesús con Dios era una relación de padre e hijo. La relación que Jesús tenía con su Padre era algo diferente, era algo que no se había visto hasta ese momento. Y las primeras ocasiones en las que escuchamos hablar acerca de ese Padre de Jesús es en la boca de Jesús. Entonces, se rompe la idea de un Dios lejano, de un Dios poderoso, Dios es poderoso, de un Dios magnífico, Dios es magnífico, de un Dios misericordioso, Dios es misericordioso. Dios es todo eso, hermanos. Pero a pesar de eso, también Dios no es un Dios de lejos, sino que se convierte en un Dios de cerca, en un Padre, en alguien que yo puedo hablar con Él como Jesús lo hacía, en alguien que yo puedo conversar con Él como Jesús lo hacía a través de la oración. ¿Sabe usted que Jesús vivía en constante comunicación con Dios? Jesús, hermanos, en todo momento de su vida, a pesar de ser Jesús, alguien que tenía capacidad que con su palabra los vientos lo escuchaban, que su palabra la escuchaban los demonios, Jesús que sanaba enfermedades, Jesús que hacía milagros diversos, ese mismo Jesús también estaba en comunicación con su Padre. ¿Le deja eso decir algo a usted? A pesar del poder que usted vea que pueda tener cualquier persona con la palabra, pero hermano, la comunicación con Dios es vital en la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque es como algún tipo de desahogo. Y me refiero a lo siguiente: cuando hay una presión en algún recipiente cerrado, llega un momento que esa presión es tanta que explota. Debe existir un mecanismo para desahogar la presión de ese recipiente. Si nosotros nos dedicamos diariamente a tener que enfrentar cosas, enfrentar problemas, enfrentar situaciones,
y no desahogarnos en algún momento y abrirnos a Dios y explicarle a Dios y hablar con Dios y estar en comunicación con Dios, entonces posiblemente en nuestro interior estemos encerrando muchas cosas y llegará un momento en que vamos a explotar. Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. La palabra Abba es una palabra que viene del arameo, no es del griego ni siquiera, de hecho, ni del hebreo. Los hebreos no utilizaban estas palabras porque, como dije anteriormente, referirse a Dios era algo muy sublime. Jesús utilizó el arameo para poder decir esta palabra, Abba, Padre, y lo vemos en Marcos 14:36. Y escuche lo que dice Jesús en Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es esa ocasión en la que Jesús está en Getsemaní, está con los discípulos, toma a Jacobo, toma a Juan, se aparta un momento y dice, velad para que no entres en tentación. Pero aparte de eso también se aparta un poquito más allá y habla con su padre y le dice esto. Abba, papá, yo sé que esto es importante, sé que es necesario, pero si te es posible, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esto que va a suceder. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo pregunto, ¿Jesús depositó su confianza en alguien más? ¿Ustedes saben quiénes eran los hijos del trueno? Juan y Jacobo. Eran hombres que, mire, resolvían. Jesús lo llamó así por su ímpetu, por estar siempre acelerado. Eran unos hermanos que había que estar controlando de vez en cuando por lo que hacían. ¿Depositó Jesús su confianza en estos hombres que parecía ser que resolvían? ¿Depositó su confianza en Pedro, quien él reconoció como un líder hasta el punto que dijo, en tus manos, ¿verdad?, entrego la llave de la iglesia? ¿Depositó Jesús su confianza en este momento en algún otro ser humano? No. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. ¿A quién tenemos que ir, hermanos? A Dios. Y mire, yo estoy tratando de comunicar el hecho de que había una relación muy importante entre Dios y el Padre. Pero también me interesa que quede bien clavado en nuestros corazones el hecho, hermanos, de que a veces la religiosidad que nos impera a los seres humanos a veces nos sumerge tanto en la letra que nos olvidamos de amar a Dios, nos olvidamos de amar al Padre. Nos sumergimos tanto en la letra que nos olvidamos que pecar nos aleja de Dios. Algunos se concentran en decir, bueno, pecado dice la Biblia que no hay que hacerlo. Entonces, la Biblia dice que no hay que hacerlo, por eso yo lo hago. Pero aquel que tiene una relación directa, estrecha, verdadera con Dios, ¿sabe por qué no peca? Porque se aleja de su Padre. Porque el pecado le aleja de Dios. Porque el pecado le aleja de alguien que para él es su auxilio, es su ayuda. Cuando yo estoy en pecado, hermano, la oración ni siquiera circula de la misma forma. Cuando estoy en pecado, no siento al Espíritu Santo cuando voy a la iglesia a adorar al Señor. Cuando estoy calladito ahí, que nadie sabe que estoy en pecado, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces las cosas no son iguales. Y por eso quiero concentrarme y que nos concentremos en la idea de que faltarle a Dios, hermanos, es algo que nos afecta a nosotros.
entendamos esto, que no somos los mismos cuando estamos en falta con el Padre. Mire, la paz que se experimenta a través de Dios en la vida de un ser humano, eso no tiene precio. No tiene precio. Y se lo digo porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo está corriendo. De hecho, terminamos aquí el culto y hay algunos hermanos que se van pero rapidísimo, porque hay que hacer muchísimas cosas allá afuera. El mundo está, hermanos, al límite. La gente está viviendo por momentos, ni siquiera hay tiempo para compartir con la familia. Pero la paz que nosotros experimentamos cuando estamos en el Señor, hermanos, eso no tiene precio. Nadie la puede dar, nadie la puede suministrar, porque solamente Dios la da. Perder yo esa paz debe ser lesivo. Y si no lo es, vamos a revisarnos. Porque lesiona, hermanos, debe lesionarnos. Cuando yo estoy en falta con Dios, cuando yo me alejo del Señor, cuando yo me alejo de mi Padre, debe lesionarnos, debemos sentirlo. Si no lo sentimos, entonces algo nos hace falta que debemos buscar, que debemos cultivar. Porque no se trata de mí nada de esto, se trata de Dios, hermanos. Se trata de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Se trata de la gracia que Él ha depositado en la vida de los seres humanos. Y nosotros, a pesar de ser culpables, estamos aquí sentados y podemos decir que salvos para la gloria de Dios. ¿Y qué hicimos? No hicimos nada. Dios lo ha hecho todo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 15, dice, también refiriendo a esta palabra, pero en esta ocasión el apóstol Pablo, a través de este libro romano, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche bien, usted es un hijo de Dios. Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria a Dios. Cuando tenemos una relación, hermanos, así de estrecha con Dios, el pecado deja de ser estrictamente pecado porque lo dice el papel. Se convierte en algo que no quieres hacer porque te aleja de Dios. En la vida nuestra llegamos a un clímax espiritual y a eso a veces algunos lo llaman el primer amor. Ese primer momento, ese primer encuentro bello, maravilloso, inolvidable, en el que nos enamoramos de Dios hasta el punto que entregamos nuestra vida a Dios y decimos dejamos atrás todo lo que es el pecado, todo lo que es la transgresión de la ley, todo lo que es la mentira, todo lo que es la maldición. Es un momento, hermanos, hermoso en la vida del ser humano, porque incluso se experimentan cambios tales que las personas a nuestro alrededor nos reconocen como diferentes, pero fulano tiene algo diferente, porque como dije, experimentamos un clímax espiritual. Y ese primer amor, hermanos, debemos siempre tratar de preservarlo en nuestro interior. Debemos tratar de tenerlo muy presente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en la vida nuestra de los cristianos ocurre un problema. Y es que llega un momento de esa vida espiritual en que las cosas tienden a cambiar. Hay un quiebre, pero es algo inicialmente muy sutil, que no nos damos cuenta. Y que de alguna manera comienza un proceso de alejarnos de Dios. Y tenemos que tener cuidado con esto. A esto es cuando yo llamo que ocurre una infección espiritual. Y lo voy a definir en términos ya un poquito más claros. Yo soy médico. Si se habla de infección, yo sé lo que hay.
hay un problema. Cuando una persona es infectada por algún tipo de virus, bacteria, hongo, etc., ocurren 3 pasos, 3 etapas. Primero, existe lo que es el periodo de incubación, que es ese tiempo en el que la persona adquiere la enfermedad, pero todavía no ha manifestado signos y síntomas. Simplemente la enfermedad se está desarrollando en el cuerpo se está, si es susceptible, corresponde a eso, comienza entonces a partir de ahí la segunda etapa, que es la etapa de infección, que es donde ocurren o surgen los signos y síntomas. La fiebre generalmente es lo primero que se presenta en algunas de las enfermedades, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, etcétera. Con el COVID todos escuchamos mucho de todo esto. Y el tercer periodo, que ya viene siendo el de resiliencia, donde la persona ya, el cuerpo está respondiendo con anticuerpos a ese virus para ser eliminado. 3 etapas. En este proceso en el que estamos en nuestros climas, pero algo sucede, yo también entiendo que hay 3 etapas. La primera etapa es aquella que no manifiesta signos y síntomas. Sin embargo, o sea, no se ven por fuera. Sin embargo, inicialmente alguien te dijo algo, viste un ejemplo mal en alguien que no debiste ver, escuchaste o viste algo que no debiste, alguien te hizo daño, o simplemente correspondiste a los deseos, lo que sea que haya sucedido, pero eso nos hace un quiebre interno. Un quiebre que hace que las cosas ya no sean igual. Y pasó. Nadie se dio cuenta. Simplemente lo siento de manera interna, pero ahora ya el deseo de orar no está en mí. Y ya lo que decíamos anteriormente del clima, donde a mí, cuando el hermano decía que vamos a predicar para la calle, yo iba a estar ahí, aunque esté lloviendo, aunque tenga el sol, lo que sea. Ya eso no está en mí. Ya lo más que yo puedo hacer es ir a los cultos, porque si no tengo tiempo. La segunda etapa es cuando los signos y síntomas comienzan a aparecer. Es ese tiempo en el que ya yo no voy a la iglesia. Es ese tiempo donde a mí ya no me importa ni siquiera que me vean orando o no. No me importa absolutamente nada. Y finalmente está la etapa en la que ya yo me alejo del Señor. Ya no hay remedio. Y vemos esto de manera sistemática y ya llegamos a un tiempo en el que ya no me importa nada. ¿Pasa o no pasa? Pasa. La verdad es que si yo cultivo y tengo una relación estrecha o quiero tener una relación estrecha de nuevo, de vuelta con mi Padre, yo tengo que tener en cuenta las siguientes cosas. Si quiero verdaderamente salir de ahí y volver a Dios y volver a ser ese hijo de Dios que inspiraba confianza, que inspiraba a los demás, que tiene voluntad, que tiene deseo de hacer las cosas correctas, debo seguir lo siguiente. Bueno, antes de esto decirles que eso es algo normal, hermanos. Puede pasar. O sea, a veces los vemos como que, ay, fulano sí se fue, ay, fulano pasó esto, ay, a fulano le sucedió esto. Y de una vez desde que hablamos de esto, de una vez pensamos en fulano que hizo tal cosa, se fue de la iglesia y ya no le importa nada. Eso no puede pasar a nosotros. Y tenemos que estar conscientes de eso. De hecho, puede que estemos en la primera etapa en este momento y no nos damos cuenta ni siquiera. Pero ya a veces ya no es lo mismo, hermano, ya no es lo mismo. Tengamos pendiente esto. ¿Saben qué? El rey David, y esto era lo que quería decirle, el rey David, Salmo 144. ¿Sabe qué dice? Bendito sea el Señor, mi roca,
que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero también, ¿sabe qué dice David? En el Salmo 25, 16. A Dios le dice, mírame y ten misericordia de mí, porque soy solo y afligido. ¿Cree usted que esto sale de un hombre que está en completa relación con Dios? En completa comunión con Dios. Un hombre que está pleno, un hombre que es espiritual hasta la taza y que nadie puede... ¿Cree usted eso? No. David estaba en este momento en baja. Estoy afligido. Estoy solo. Me siento solo. Mírame y ten misericordia de mí. Le pasó a David, y ¿saben qué más cosas le pasó a David, verdad? ¿Saben qué más cosas le pasó a David? David tuvo sus altas y David tuvo sus bajas. Pablo también dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pablo también tuvo sus altas y también tuvo sus bajas. Pablo tenía un aguijón en la carne, no sabemos qué es, algunos dicen que la ceguera, otros dicen otras cosas, no sabemos qué es, pero Pablo también tenía un mensajero de Satanás que venía a él a atormentarle. Y no nos pasa a nosotros. Nos puede pasar. Y de eso se trata. Se trata de que nosotros somos un grupo de personas imperfectas que estamos aquí sentados el día de hoy y que nuestro Padre tiene misericordia de nosotros. Porque si fuera solamente de que yo soy hijo de Dios y Dios siempre está orgulloso de mí, entonces tú no necesitas a Dios. Tira para adelante tú solo. Pero no se trata de eso. Se trata de que Dios, el Padre, hermano, siempre tiene misericordia de mí. Yo tengo que saber ir al Padre. Ahora, escuche bien. David tuvo sus altas y sus bajas, pero David siempre trabajó su relación con Dios. No es abandonarlo todo, porque ya simplemente llegó el momento en el que no me siento bien y ya no me gustan las alabanzas, no me gusta esto, el hermano dijo algo que no me gustó y me voy. No. Cuando yo tengo una relación con mi Padre, significa también que llegará momentos de baja en el que el Padre va a tener que levantarte, pero tienes que hacerte del Padre. Tienes que estar dispuesto a humillarte a ti mismo y dejar que Dios haga en tu vida lo que Él tiene que hacer. Porque a veces creemos ser los supercristianos, que no necesitamos de nada, pero es todo lo contrario. Dios, hermanos, es el Padre y Dios es que tiene poder y misericordia de nosotros. La capacidad de salvarnos ni siquiera es de lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. Es de que Dios tuvo misericordia. Dios, aún sin yo conocer de que iba a ser hijo de Dios, Dios tuvo misericordia de mí y me dio la oportunidad. Y el día de hoy no estás por tu propio esfuerzo aquí ni siquiera, sino porque Dios tiene misericordia de ti. Si ves a Dios como tu Padre verdadero, misericordioso, entonces vas a entender esto y vas a aprender a tener que dejar a Dios que haga. Señor, no estoy bien. Me siento mal. Me siento solo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí sí vamos a entrar a los pasos. ¿Cómo debo yo fortalecer mi relación con Dios? Lo primero, importante. Lo primero, se trata de limpiar el corazón. Es necesario. A veces tenemos un edificio construido, pero la zapata está mal. Y tenemos que derribar el edificio para volver a hacerlo de nuevo. Y eso significa, hermanos, de que debemos limpiar el corazón. No podemos seguir por la vida caminando por ahí con nuestro corazón o roto o ennegrecido. No podemos. Debemos limpiarnos desde adentro. El libro de Proverbios 4:23
dice que guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. De ahí, del corazón, es que brotan los manantiales de la vida. A veces estamos deprimidos constantemente. A veces estamos aislados constantemente. Y es porque por dentro no estamos bien. Debemos limpiar nuestro corazón. Jesús dijo, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Luego dijo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robo, falso testimonio, calumnias. Mateo 15:18-19. Según Proverbios también, nuestra vida proviene del corazón, es decir, la parte que gobierna lo que somos verdaderamente, proviene del corazón. Entonces, es importante que limpiemos nuestro interior y que pidamos perdón cuando tenemos que hacerlo. A veces, hermano, hay que llorar también y dejar salir todo eso que está ahí adentro. Pero a veces también solo hay que pedir perdón. En ocasiones también tenemos que desarraigar la maledicencia, la mentira. Tenemos que limpiarnos por dentro. Y esto debe ser sincero. Entre tú y tu padre. No tiene que haber nadie más. Esto es entre tú y tu padre. ¿Sabes por qué? Porque con tu sonrisa tú puedes disfrazar cosas que hay por dentro y nadie se da cuenta. Pero a Dios, podemos disfrazarle a Dios. ¿Qué podemos esconderle a Dios? No podemos esconderle nada. Y no vale de nada que yo, con hipocresía, vaya delante de él. Oh Dios, tú que eres bueno, eres maravilloso, qué bueno, gracias por todo el día de hoy. Y ya. Pero ¿y lo que hicimos? Que sabemos que estuvo mal. ¿Y lo que estamos haciendo nosotros con nuestra relación con el Padre? Ahí comienza, hermanos, los síntomas de la infección espiritual. A dejar de lado aquello que hice mal y ya, seguir para adelante. No. Tienes que limpiar el corazón. Si no es así, el día de hoy te puedes arrepentir de algo, pero si no lo sacas de ahí adentro, lo vas a volver a hacer. Tienes que sacarlo. Y yo no estoy hablando, hermano, de una medición humana. Yo no puedo saber qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero Dios lo sabe. Y tú lo sabes. Y ahí es que yo quiero que lleguemos, que aterricemos. Al cultivar una relación con nuestro Padre, hermanos, este tipo de cosas se darían de manera natural. Porque vuelvo y repito, si existe la ausencia de Dios, de aquel que tiene una relación verdadera con el Señor, entonces lo vamos a sentir y nos va a doler y vamos a tener que buscar una solución. Amén. Lo segundo, cultiva el orden, la disciplina y la constancia. Así, limpié mi corazón. ¿Y ahora? ¿Se quedó ahí? Ya. Dios sabe lo que tengo en mi corazón, que Dios me perdone y ciertamente me arrepiento de corazón. Pero ¿y ahora? ¿Sigo igual? Debo cultivar, hermanos, el orden. Debo cultivar la disciplina y debo cultivar la constancia. Orden, disciplina y constancia. ¿Pero disciplina en qué? ¿En llegar temprano al trabajo? No. La disciplina en la oración. Mire, cultivar una vida de oración no es fácil. Pero es justo y es necesario.
cultivar una vida de lectura de la Biblia en este tiempo. Ya ni los libros en físico en Amazon casi se están vendiendo porque todo es digital. Todo es digital. Y tenemos un instrumentico llamado celular. Vamos a leer la Biblia en el celular. Gloria a Dios, qué bueno. Si la lees, qué bueno. Pero cuando tú abres el celular, lo primero que tu mente va es a Instagram, WhatsApp, Facebook. Tenemos que tener cuidado con eso. No estoy satanizando el celular, el uso de la Biblia, nada de eso. Pero el que le funciona, que le funcione. Sin embargo, la lectura, hermano, física, es importante. Creo que es hasta mejor porque nos ayuda a concentrarnos y apartarnos más de las demás cosas. Ahora, hay personas que tienen programas de lectura bíblica en su celular, en la aplicación de la Biblia. Eso está bien. Hay programas de lectura, digamos, diario, hay devocionales. Todas esas herramientas, utilícelas si usted quiere y le funciona. Pero vamos a leer la Biblia. Vamos a cultivar eso. ¿Sabe por qué es importante? Porque mientras más yo leo la palabra de Dios, más yo me involucro y conozco al Padre. Y cuando yo conozco más al Padre, entonces más me enamoro del Padre, y también más entiendo las cosas relacionadas con el Padre. Recientemente estamos tomando un curso con la IBI relacionado con el liderazgo juvenil, cristiano, etcétera. Y hay un módulo que estuvimos viendo que es acerca de la cristología. Y el hermano que estaba impartiendo la clase, cada vez que pasaba un slide decía, por eso, aunque he leído un poco acerca de Cristo, pero menos entiendo o más me falta por entender acerca de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. Si usted viera los tomos que se han escrito acerca de Cristo y de la obra redentora de Cristo en la humanidad, se diera cuenta de que a nosotros nos falta mucho por saber y entender acerca de Cristo. Y estoy mencionando a Cristo, pero también acerca de los mandamientos, acerca de que la Biblia tiene poesía, que la Biblia tiene historia, que la Biblia tiene... Hay muchísimas cosas que indagar en las Escrituras. Entonces, vamos a cultivar una vida de orden, una vida de disciplina y una vida de constancia en las cosas espirituales y que verdaderamente dan resultados espirituales. Vuelvo y repito, eso es difícil, pero es necesario. Si queremos verdaderamente cambiar, si queremos verdaderamente ser diferentes, debemos cultivar esto. Y tercero y final, es lo relacionado con no seas hipócrita. Hermano, mire, no seamos hipócritas. A veces hasta nosotros mismos queremos engañarnos. Pero a Dios no podemos. A veces lo intentamos, pero es que no podemos. Mateo 6, 5 al 7 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que entiende que por lo que hace, llamar la atención de los demás, entonces están haciendo las cosas bien. Y no es así. De hecho, el versículo 6 dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata ni siquiera de aparentar, ni de verse bien, ni de nada de eso. Olvídate de eso. Se trata de tú y Dios. Se trata de ponerte al tanto de lo que Dios quiere en tu vida. Se trata de que tú estás bien o estás mal con Dios. No es con los hermanos ni con nadie, es con Dios. Y Dios te conoce. Y Dios sabe de que en tu condición de pecado no estás al 100%. Estás siendo una persona que no debe ser. Dios, tu Padre, sabe que cuando estás al 100% en tu vida espiritual,
entonces ahí eres diferente, ahí eres una persona que los demás quieren escuchar, ahí eres una persona que inspira, ahí eres una persona de bien, alguien que es correcto, alguien que es digno de seguir. El mismo apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo. Oiga la confianza que tenía Pablo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿No te gustaría decir eso algún día? Sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero hay que cultivar una verdadera y estrecha comunión y relación con el Padre. ¿Por qué debo fortalecer mi relación con Dios? ¿Por qué, Alexander? Tú me estás diciendo todo esto, pero ¿por qué? ¿Para qué yo quiero eso? Ya yo lo experimenté y mira dónde estoy. Un ejemplo de esto, podríamos dar más, pero el tiempo es breve. Un ejemplo de esto está en Mateo capítulo 5, versículo 25, y dice, por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en grano, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Es una sola razón, pero para mí creo que es suficiente. ¿Usted sabe por qué? A mí me han enseñado que el que nada tiene, nada vale. Así me crecí con esa frase en mi cabeza, me la repetían constantemente, si tú no tienes nada, no vales nada. De manera que tienes que tener de todo. Tienes que tener las cosas, y te estoy hablando de lo material. Debes trabajar para tener cosas materiales, para que puedas valer algo. Eso me repetían constantemente. Pero ¿y si te digo que no es así? Y si te digo que no es así, no importa cuánto te afanes en la vida de conseguir, de tener, de que tus hijos estén seguros, de que tu familia esté segura, no importa de que estés en un edificio blindado con guardias de seguridad, no importa absolutamente nada lo que tú pienses que te da valor, si Dios no está contigo o de tu lado, entonces mira, vas a ir a la deriva. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe lo que va a pasar cuando tú salgas ahí afuera. Y si ese Dios que sabe eso está de mi lado, ¿cree usted que Dios no va a hacer todo lo que sea necesario para que las cosas marchen bien? Entonces yo quiero tener a ese Dios de mi lado. Yo quiero tener a ese Padre de mi lado. Yo quiero estar del lado de ese Dios que conoce absolutamente todo de mi vida. Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que yo quiero y anhelo en mi corazón. Él sabe, hermano, absolutamente todo. ¿Qué mejor razón para estar del lado de ese Dios y tener una buena relación con el Padre que esta? Y el mismo apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Aquí en la tierra todo lo que pasa es por Cristo, pero aún tengo una esperanza más allá de la muerte. ¿Quién sobre la faz de la tierra le da a usted esta esperanza? A Donald Trump en estos días le dispararon, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Una foto icónica, que parece como así en una foto. ¿Sobrevivió?
sobrevivió y te dirá, wow, qué suerte tiene. Pero ¿y si fuera cristiano? ¿Usted cree que fue cuestión de la suerte? Es que Dios, hermanos, cuando Dios está al control de nuestra vida, mire, puede parecer mal, difícil, peor, pero todo se va a organizar y se va a estructurar para que las cosas se encajen para bien. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre. Debemos cultivar, hermanos, vuelvo y repito, una buena relación con el Padre, porque si lo hacemos así, entonces nuestra vida va a estar en constante cambio, subiendo y bajando, pero agarrado de Dios. Y así las cosas son diferentes. El tiempo se nos ha acabado, que el Señor nos bendiga en esta mañana y esperamos de que Él sea quien nos ayude. Dios nos bendiga. Gracias, Señor.